En el firmamento donde los signos del zodiaco trazan su eterno relato, Tauro avanza con paso firme y mirada de acero. Hijo de Venus pero forjado en la materia de la Tierra, este signo no se deja engañar fácilmente por oropeles ni por falsas luces. Donde otros ven sonrisas agradables, Tauro ve los pliegues ocultos detrás del disfraz. Cuando alguien finge bondad, cuando esboza una sonrisa que no nace del corazón sino de la conveniencia, Tauro lo percibe como una vibración disonante, una nota falsa en la sinfonía de la autenticidad. La máscara de la falsa virtud cae con lentitud, pero Tauro ya la ha visto resquebrajarse desde el primer gesto ensayado. Su desprecio es silencioso, contenido, como un trueno que se guarda para no desperdiciar su fuerza. No necesita gritar ni desenmascarar, le basta con observar con esa mezcla de desaprobación y desgano que desarma más que 1000 discursos. Su mirada, imperturbable y antigua como una montaña, lo dice todo. Tauro no se deja impresionar por discursos vacíos ni por teatralidades emocionales. Él sabe lo que es verdadero porque lo siente en la piel, en el pulso lento y seguro de quien ha aprendido a confiar solo en lo que resiste el paso del tiempo. En el escenario de la vida, donde muchos actúan para obtener aprobación, fama o poder, Tauro permanece como el centinela de lo auténtico. Mira con asco, no por arrogancia, sino porque detesta la traición a lo esencial. Para él, la bondad no se proclama, se demuestra en gestos cotidianos, en la lealtad sin testigos, en la coherencia sin público. Cuando presencia a alguien fingiendo ser bueno, su alma se crispa, no por temor al engaño, sino por indignación ante la profanación de algo sagrado. El toro no embiste ante cualquier provocación, pero su desdén es más brutal que cualquier cornada. Se retira sin escándalo, sin dar explicaciones, porque sabe que las máscaras caen solas, tarde o temprano. Y él, paciente como el tiempo, solo necesita esperar. Porque donde la luz es verdadera, no hay sombra que la opaque. Tauro es esa luz persistente, templada, inquebrantable, que no busca aprobación pero tampoco la regala. Su respeto hay que ganarlo con actos reales, no con actuaciones pulidas. Mientras otros signos pueden distraerse por el brillo superficial o quedar encantados con palabras dulces, Tauro cava con su mirada, excava hasta encontrar la raíz de los motivos. Si esa raíz está podrida, si huele a conveniencia, a manipulación disfrazada de empatía, lo rechaza sin necesidad de pronunciar una palabra. Porque en su mundo, la verdad se honra y la falsedad se desprecia con la misma intensidad con la que florece una rosa en primavera, naturalmente, sin pedir permiso. Y es que la bondad no es un disfraz que se pone para los demás. Es una fragancia que emana de la integridad, de la convicción profunda. Tauro, regido por Venus, comprende la belleza, pero no se deja embaucar por la superficie. Él busca la belleza que nace de lo real, de lo duradero, de lo que no se oculta ni se adorna. Por eso su desprecio ante la bondad fingida no es solo una reacción personal, es un acto de justicia cósmica. Es el recordatorio de que la Tierra, su elemento, siempre rechaza lo que no está bien plantado. Y que bajo la mirada de Tauro, todo lo que no es auténtico, se marchita. Allí donde los falsos sonríen y extienden la mano con palabras dulces y ojos vacíos, Tauro permanece impasible, majestuoso, con el corazón firme y la mirada que juzga sin odio pero sin piedad. Porque su misión no es agradar, sino preservar. Porque en su esencia habita el llamado eterno de lo verdadero, de lo que no cambia, de lo que no necesita aprobación para existir. Así avanza Tauro, en medio del ruido y la impostura, como un guardián del alma genuina. Y ante quienes fingen ser buenos, su mirada se convierte en espejo, uno que revela lo que realmente son. Y en ese reflejo, el asco de Tauro no es desprecio banal, es advertencia solemne. El universo siempre favorece a lo real. Lo demás, se derrumba solo. Tauro, como signo fijo de tierra, encarna una fuerza ancestral que se arraiga en lo tangible, en lo auténtico, en lo que se construye con paciencia y convicción. Su esencia no tolera lo volátil, lo camaleónico, lo que cambia de forma según el entorno para obtener ventaja. Por eso, en presencia de quienes adoptan la bondad como un disfraz transitorio, como un recurso para la manipulación emocional o social, Tauro se convierte en un muro infranqueable, en una muralla milenaria que no permite que lo falso eche raíces en su terreno sagrado. Desde lo más profundo de su alma zodiacal, Tauro representa la coherencia. En él no hay contradicción entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esta integridad lo convierte en un detector viviente de falsedad. Puede que no lo diga de inmediato, puede que no confronte con estridencia, pero su energía se retira, se enfría,
se endurece ante la presencia de la hipocresía. El fingimiento, especialmente cuando se disfraza de virtud, no solo le resulta desagradable, le parece una violación espiritual del orden natural. Tauro ve la bondad como un valor esencial, como un mineral precioso que no se forma en la superficie sino en las profundidades del ser. Todo intento de imitarla sin sustancia le resulta grotesco, una caricatura que merece ser ignorada. Este signo no vive de apariencias. Su poder viene de lo que perdura, de lo que resiste el paso del tiempo, del carácter que no se tuerce al menor viento de conveniencia. Cuando alguien pretende ser bueno para ganar favores, para salvar su imagen o para evitar responsabilidades, Tauro siente que está frente a una afrenta contra la dignidad de lo auténtico. Su asco no es banal ni impulsivo. Es una forma de sabiduría instintiva. Un rechazo visceral que nace de una conexión profunda con la verdad cósmica. Tauro sabe que fingir bondad es como pintar oro sobre barro, tarde o temprano, la lluvia lo revelará todo. Tauro tampoco es ingenuo. No se deja seducir por discursos elaborados ni por promesas cargadas de emoción. En su universo, las acciones valen más que las intenciones, y los compromisos se honran con hechos, no con palabras. Por eso, cuando presencia la actuación de quienes se esfuerzan en parecer compasivos sin tener empatía real, su alma se vuelve inamovible. Él no necesita desenmascarar a nadie. Su sola presencia deja al descubierto lo que no es genuino. No necesita exponer, no necesita pelear. Su firmeza, su constancia, su energía de piedra antigua ya hacen el trabajo. A nivel simbólico, Tauro representa los valores eternos. Es el guardián del amor verdadero, del respeto mutuo, del trabajo sincero y del compromiso honesto. Cuando alguien juega a ser bueno, cuando usa la bondad como una moneda para transacciones sociales, Tauro lo percibe como una profanación. En su mundo, la bondad no se negocia. Es un acto de entrega silenciosa, un gesto noble que no espera reconocimiento. Todo lo que contradice ese código sagrado es visto con desprecio. Y ese desprecio no es una emoción destructiva, es una defensa natural del alma que honra lo real. Los signos mutables pueden adaptarse, los cardinales pueden impulsar, pero el signo fijo Tauro se planta. No se doblega. Su energía es la del roble, del mármol, del hierro que se mantiene firme bajo siglos de presión. No necesita explicarse ni justificarse. Si se aleja de alguien que finge ser bueno, lo hace por salud espiritual, porque su campo energético no tolera la distorsión de lo esencial. Su reacción no es impulsiva ni superficial. Es la sabiduría de quien ha comprendido que lo falso no merece batalla, solo silencio. El silencio que castiga con la indiferencia, el que desenmascara sin palabras. El valor de Tauro no reside en la confrontación, sino en su resistencia tranquila. Es la roca que no se desgasta ante la corriente de modas emocionales ni ante la seducción de las máscaras sociales. Y en ese temple reside su poder épico. Porque en un mundo donde muchos cambian de rostro según la ocasión, Tauro mantiene el suyo sin necesidad de pulirlo. No busca agradar a todos. No necesita encajar en espacios donde la verdad se disfraza. Su alma está hecha para lo sólido, para lo noble, para lo que no teme ser visto tal como es. Y así, cuando los farsantes de la virtud hacen su espectáculo, Tauro observa desde su trono de tierra con una mirada que lo atraviesa todo. Su asco no es debilidad, es una afirmación de fuerza. Es el eco silencioso de generaciones que han vivido con honor, que han trabajado con las manos y con el corazón, que han amado sin pretensión. Tauro honra esa herencia y la defiende sin necesidad de banderas ni proclamas. Su sola presencia basta. Porque donde muchos fingen para ser amados, Tauro es amado por su verdad. Y esa verdad, aunque duela a los que no la sostienen, es la que transforma y purifica. En el gran relato del zodiaco, Tauro es el baluarte que no cae, el corazón que no se corrompe, la voz que no grita pero que resuena en la conciencia de los que han elegido el atajo de la falsedad. Su camino es lento, sí, pero su destino es eterno. Porque la verdad, como la tierra, puede ser pisada, pero nunca destruida. Y mientras los fingidores se desgastan en su propio teatro, Tauro sigue construyendo imperios de verdad con las manos limpias y la mirada limpia. Su desprecio es la prueba de que todavía hay quienes no se rinden ante lo falso. Y esa es, en sí misma, una forma de esperanza. Una llama que no necesita brillar para arder. En las profundidades del símbolo zodiacal de Tauro se esconde una fuerza ancestral que no solo observa,
sino que sostiene el equilibrio entre la verdad y la falsedad. Es la energía que permanece cuando todo se ha caído, la que resiste sin aspavientos. Esta resistencia no es una postura pasiva ni una simple terquedad. Es el conocimiento silencioso de quien ha visto a los árboles florecer y marchitarse durante siglos, y entiende que lo falso, por más brillante que parezca, no puede competir con lo que ha sido cultivado con paciencia, integridad y tiempo. Tauro no solo rechaza lo fingido. También protege con celo lo auténtico. Por eso su asco ante quienes fingen ser buenos es más que una reacción emocional. Es un acto instintivo de defensa del valor más sagrado de su espíritu, la coherencia entre lo que se es y lo que se muestra. Quienes aparentan bondad sin serla representan una amenaza para esa coherencia. Son como termitas que roen los pilares invisibles de la confianza, que contaminan el aire con perfume envenenado. Tauro, que siente la vibración de cada gesto y la textura moral de cada palabra, no puede permitir que esa contaminación se infiltre en su mundo. Desde su regente Venus, Tauro hereda el amor a lo verdadero, no solo en lo estético, sino en lo esencial. Para Tauro, la belleza real está en el acto desinteresado, en la constancia del cuidado, en la palabra que no se da por compromiso sino por honra. No concibe la bondad como un ornamento, sino como una raíz que se hunde en la tierra fértil del alma. Y es justamente por eso que su desprecio hacia quienes simulan bondad no es simplemente un juicio, es una forma de preservar el orden universal. Porque el alma taurina no puede construir sobre mentiras, y menos aún sobre las que se disfrazan de virtud. En un mundo que premia lo superficial y celebra lo aparente, Tauro representa una resistencia callada, un linaje antiguo que recuerda que lo auténtico no necesita decorado. El falso bueno actúa para el aplauso, para el reconocimiento, para asegurarse un lugar en el imaginario colectivo. Tauro no actúa, encarna. Vive cada valor como una extensión de su cuerpo, como una manifestación viva de su identidad. Por eso, cuando detecta el fraude emocional, no reacciona con ruido. Reacciona con una quietud que duele más que cualquier rechazo, una presencia que no necesita palabras para expulsar lo que no merece pertenecer. La mirada de Tauro se convierte entonces en juicio divino. No porque se crea superior, sino porque representa una moral que no ha sido corrompida. Su ética es ancestral, transmitida por el susurro de la tierra, por la cadencia de las estaciones, por la memoria silenciosa del trabajo honesto. No hay actuación que pueda sostenerse frente a esa vibración. La hipocresía se desvanece como humo frente al peso de la roca. Y en ese instante, Tauro no solo desprecia. Restaura el equilibrio. Reafirma la verdad. Encierra en su actitud una enseñanza para el mundo, que la bondad no es un papel, es una forma de estar en la vida. Lo épico de Tauro no está en gestos heroicos viscerales, sino en su capacidad de sostenerse firme cuando todo alrededor tiembla. Su vida misma es una declaración de principios. Y frente al fingimiento, su entereza se vuelve aún más visible. Su rechazo no es solo hacia el individuo que miente con su bondad. Es hacia un sistema de valores deformado, hacia una cultura que ha aprendido a valorar lo que brilla más que lo que es sólido. Su mirada de asco es, en realidad, un llamado a la conciencia. Una advertencia silenciosa de que el tiempo revela todo, y que la verdad, aunque enterrada, florecerá. No es casual que Tauro pertenezca al corazón de la primavera. Es en esa estación donde lo sembrado empieza a mostrar su naturaleza. Las semillas falsas no germinan. Los frutos vacíos no nutren. El suelo reconoce lo auténtico. Así también lo hace el alma taurina. Por eso, en su silencio, hay más sabiduría que en 1000 discursos. Cuando aparta su energía de lo falso, no lo hace por soberbia, lo hace por higiene del espíritu, por necesidad vital de preservar la vibración elevada en la que su ser florece. El corazón de Tauro no puede tolerar las medias verdades, ni las actitudes edulcoradas que ocultan intereses egoístas. Su sentido de lo justo es profundo, telúrico, implacable. La justicia para él no es venganza, es restauración. Y en ese sentido, su asco se convierte en un acto de equilibrio cósmico. No necesita destruir al falso bueno, porque sabe que el tiempo, como él, es paciente y justo. El desgaste de la máscara ajena será inevitable, y cuando eso ocurra, Tauro no estará allí para consolar. Estará lejos, sembrando realidades más dignas, nutriendo la vida con valores verdaderos, protegiendo con su calma a quienes aún creen en lo noble. Este signo no persigue, no señala, no difama. Solo se aleja.
Y ese alejamiento, esa negativa a participar en la farsa, es su forma de rebelión. Una rebelión serena, poderosa, indetenible. No destruye con furia, transforma con ausencia. Porque su valor no se mide en confrontaciones, sino en la lealtad con la que se mantiene fiel a sí mismo. Y esa lealtad, en un mundo donde todo se adapta para agradar, es revolucionaria. El verdadero poder de Tauro está en su capacidad para vivir sin dobleces, para amar sin cálculo, para entregarse sin esperar aplausos. Quienes fingen bondad buscan atajos, buscan reconocimiento inmediato, buscan impresionar. Tauro no necesita impresionar a nadie. Su legado se construye en silencio, como los árboles, como las montañas, como las constelaciones que, sin decir palabra, marcan el rumbo de las almas antiguas. En su asco está la memoria de lo sagrado. Y en su integridad, la promesa de un mundo donde lo verdadero no tenga que disfrazarse nunca más. En la danza eterna de los signos, cada uno porta una misión que trasciende lo individual, y en el caso de Tauro, esa misión es sostener el alma del mundo con una dignidad imperturbable. Lo que a simple vista puede parecer terquedad o frialdad es en realidad una defensa estructural contra la disolución de los valores esenciales. Tauro es el recordatorio viviente de que sin verdad, sin ética silenciosa, sin consistencia, todo lo que el ser humano construye se desploma como arena bajo el viento. Por eso, cuando presencia la actuación de quienes simulan bondad con tal destreza que logran engañar a muchos, su alma se estremece con un desprecio sereno pero profundo. No por envidia, no por cinismo, sino por un sentido espiritual de la traición. Detrás de cada falso gesto altruista, Tauro ve el intento de obtener poder emocional, de manipular desde la apariencia. Percibe la vanidad disfrazada de humildad, la necesidad de aprobación oculta tras una falsa compasión. Lo que otros celebran como carisma o inteligencia emocional, Tauro lo descifra como una pantomima sin raíz. Porque en su mapa interno, dibujado con el trazo milenario de la Tierra, no hay lugar para el vacío decorado. Lo superficial sin sustancia le resulta insoportable. Y es desde ese rechazo instintivo que se eleva como un guardián del alma limpia, del gesto verdadero, de la intención honesta. Hay algo profundamente estoico en Tauro. No necesita demostrar que tiene razón, ni busca reconocimiento por su claridad de visión. Al igual que la tierra fértil, trabaja en silencio y juzga con hechos. Cuando el mundo premia las máscaras, Tauro sigue cultivando bajo tierra. Sus frutos no son inmediatos, pero cuando emergen, nadie puede negar su autenticidad. Esta capacidad de esperar, de construir sin exhibir, le permite resistir sin contaminarse. Y esa resistencia es una forma elevada de poder espiritual. Porque en un entorno donde la bondad fingida se convierte en moneda social, mantenerse fiel a lo que uno es sin ceder a la actuación colectiva requiere una fuerza monumental. La firmeza de Tauro ante la falsedad no es solo un reflejo de su carácter, es una manifestación de su alineación con los ciclos cósmicos. La rueda del zodiaco gira, pero la esencia de la Tierra permanece. Lo que es real siempre vuelve, lo que es falso se desvanece. Tauro no se apura porque sabe que la verdad se revela por sí sola. Sabe que lo que no es sembrado con intención pura jamás dará fruto duradero. Así, su desprecio no necesita del escándalo ni del juicio explícito. Basta con que no participe, con que no celebre, con que no permita que su energía se mezcle con lo fingido. Su energía vibra con el ritmo de lo ancestral. Lleva en su memoria celular el eco de civilizaciones que honraban lo auténtico y castigaban la hipocresía no con castigos públicos, sino con el exilio del alma. Para Tauro, estar cerca de lo falso no es un riesgo moral, es un atentado contra la paz interna. Por eso, su alejamiento es absoluto, definitivo. Puede que nunca confronte, pero jamás volverá a mirar igual. La confianza, una vez rota por la simulación, no se repara. Y no por rencor, sino porque para él, la verdad no admite versiones diluidas. La mirada de Tauro frente a la falsa bondad también encierra una tristeza contenida. Porque su naturaleza amorosa, regida por Venus, desea creer en el bien, desea abrazar la luz del otro. Pero esa misma capacidad de entrega le exige una defensa férrea contra lo que intenta corromper desde la máscara. Cada vez que alguien finge bondad para conseguir algo, una parte de su mundo se crispa. No por debilidad, sino porque sabe que esa simulación envenena los vínculos, destruye la confianza colectiva y erosiona la posibilidad de crear relaciones sólidas. Y como protector del vínculo real, del amor que construye, del lazo que se fortalece en lo cotidiano,
Tauro no puede permitir esa erosión cerca de su espíritu. No hay lugar en su mundo para los que usan la imagen de la bondad como herramienta de control emocional. El chantaje afectivo disfrazado de cuidado, la manipulación dulce, las frases construidas para ser admiradas más que sentidas. Todo eso le repugna no solo porque es falso, sino porque usurpa el lugar de lo sagrado. Porque donde debería haber humanidad, hay cálculo. Porque donde debería haber compasión, hay estrategia. Y ante eso, el alma taurina responde con una negativa feroz y silenciosa: no entraré, no me contaminaré, no fingiré junto a ustedes. Tauro no convierte su desprecio en resentimiento. No pierde tiempo en pensar en quienes no merecen su energía. Su camino no se desvía. Sigue sembrando, sigue sosteniendo, sigue cuidando. Pero guarda la memoria de lo que ha visto. Y esa memoria es fértil, lo que aprendió del fingimiento se transforma en mayor lucidez, en mayor templanza, en una frontera más clara entre su mundo y el otro. Cada máscara descubierta es una lección que lo vuelve más puro. Cada mentira expuesta es una prueba superada por su alma incorruptible. El camino de Tauro es el del constructor. No vive para derribar, sino para edificar lo que tiene raíces. Por eso no se detiene ante el teatro ajeno. Sabe que la verdad no necesita defensa violenta, solo persistencia. Por eso sigue. Sigue con los suyos, con los que no mienten, con los que saben que ser bueno no es parecerlo, sino decidirlo todos los días en los actos más mínimos. En esa lealtad silenciosa, en esa continuidad tranquila, está su épica. Y aunque no grite, aunque no señale, aunque no busque convencer a nadie, su sola presencia limpia los espacios, protege los valores, eleva la vibración. Quien camina junto a Tauro sabe que la verdad es una promesa silenciosa. Y quien lo traiciona con bondades de cartón, con amabilidades vacías, con discursos dulces sin alma, termina enfrentando no un castigo, sino algo más temible, la exclusión del mundo verdadero. Porque cuando Tauro cierra la puerta, lo hace para siempre. Y al otro lado, queda la soledad de quienes eligieron fingir en lugar de ser. La fuerza de Tauro no se manifiesta únicamente en su reacción ante la falsedad, sino también en su capacidad para construir un santuario interior en medio de la mascarada del mundo. Desde una visión astrológica más profunda, su pertenencia al elemento tierra no lo reduce a lo tangible, sino que lo conecta con el arquetipo del guardián del valor esencial. En un universo zodiacal plagado de voces, gestos, disfraces y estrategias sociales, Tauro representa el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra, el eje estable que no se mueve ni siquiera cuando el caos arrasa con todo lo demás. Tauro, en su vibración más elevada, no se limita a detectar lo falso. Su energía actúa como un filtro natural de frecuencias. No todo lo que se dice es escuchado por su alma, no todo lo que se muestra es registrado por su percepción. Su esencia selecciona, separa, diferencia. Esa sabiduría vibracional no se aprende, se encarna. Y quienes han sido tocados por su influencia lo saben, la intuición de Tauro es física, sensorial, tan concreta como el tacto. Percibe la vibración detrás de los gestos, el sonido real detrás del discurso. Por eso, aunque muchos se dejen encandilar por quienes fingen bondad con maestría, Tauro permanece inmóvil, impasible, viendo la obra desde una distancia que protege, comprendiendo que ese teatro no lo necesita como público. Su naturaleza fija, que algunos malinterpretan como necedad, es en realidad un acto consciente de fidelidad a lo genuino. Donde otros dudan, Tauro sostiene. Donde otros transan, Tauro preserva. Y esa firmeza tiene un origen cósmico, es el signo que sigue a Aries, el iniciador del fuego, y lo contiene. Donde Aries arrasa y comienza, Tauro asienta. En el mapa de los ciclos, su papel no es el del guerrero que lucha contra el impostor, sino el del cultivador que vuelve irrelevante al impostor con su constancia. Porque la simulación se agota. El gesto aprendido se desvanece. Lo que no es natural se fatiga. Y mientras tanto, Tauro sigue. Su desprecio, tan profundo y silencioso, es también una enseñanza, no todo merece una respuesta. No todo debe combatirse. Hay batallas que se ganan con la simpleza de no ser parte. En un tiempo donde la exaltación emocional ha desplazado la sabiduría interior, donde la imagen importa más que la esencia, Tauro elige la lentitud consciente, la pausa llena de sentido, el contacto con lo real. Frente a la bondad fingida que busca aceptación social, él ofrece acciones pequeñas que nadie ve, pero que transforman.
Y en ese contraste se revela su poder. Porque mientras el falso bueno busca testigos, Tauro es testigo de sí mismo, y le basta. Desde el punto de vista de la astrología evolutiva, Tauro encarna la lección del merecimiento. No se trata solo de ganar cosas, sino de ganarse a uno mismo. Y esto implica rechazar todo lo que se entrega desde la simulación, incluso si viene envuelto en palabras bonitas o gestos que aparentan generosidad. Para Tauro, aceptar lo falso es traicionarse. Y eso jamás será una opción. Prefiere la soledad antes que la compañía envenenada. Prefiere el silencio antes que las conversaciones huecas. Prefiere construir desde cero antes que heredar lo que viene con hipocresía oculta. Este signo no olvida. Su memoria es densa, telúrica, grabada en la roca. No por rencor, sino porque la experiencia es un archivo sagrado que guía su discernimiento. Cuando alguien ha fingido ser bueno y ha sido descubierto por Tauro, ya no hay vuelta atrás. No por crueldad, sino porque su espíritu no permite reciclajes emocionales cuando la mentira ha tocado el corazón de lo auténtico. El tiempo no borra lo que se ha grabado con dolor. Y ese límite, lejos de ser una barrera egoísta, es un templo de respeto por su propia energía. Porque quien ha elegido vivir desde la autenticidad no puede permitirse compartir su centro con quienes utilizan la bondad como disfraz. La imagen de Tauro como un ser pasivo es un error de lectura. Su quietud no es inercia, es poder contenido. Es el volcán que no necesita estallar porque ya sabe que su fuego es eterno. Es la montaña que no necesita moverse para demostrar su existencia. Su épica no está en el movimiento, sino en la permanencia. Y esa permanencia se convierte en un espejo doloroso para quienes viven desde el personaje. Porque frente a Tauro, lo falso se revela. No porque él lo señale, sino porque su sola presencia obliga a los demás a enfrentarse con lo que realmente son. El arquetipo taurino también guarda una alquimia poderosa, la capacidad de transformar el dolor de la decepción en una sabiduría serena. Cuando Tauro ha sido testigo de la falsedad, no se queda en la herida. Lo convierte en compost para su alma. Lo transforma en una fuerza aún más depurada. Porque donde otros se quiebran por haber sido engañados, él se fortalece. Cada decepción le enseña a cuidar mejor su jardín. A seleccionar con más rigor las semillas. A abrir la puerta solo a quienes resuenan con el mismo silencio que él protege. Y esa alquimia no solo lo eleva a él. Es un acto de servicio invisible al mundo. Porque su manera de vivir, su forma de sostener, de no mentirse, de elegir lo real, actúa como un faro. En un universo sobreestimulado, lleno de estímulos vacíos, Tauro es pausa. En una realidad saturada de palabras, es presencia. En una época donde lo inmediato ha reemplazado a lo eterno, él es duración. Su sola existencia es un acto de fe en lo esencial. Y ese acto inspira, aunque no busque inspirar. Tauro no quiere discípulos ni seguidores. Quiere espacios verdaderos. Relaciones que no se derrumben al primer viento. Vínculos que se mantengan cuando ya no haya luces ni escenarios. Por eso su rechazo a lo falso no es una postura moralista, sino un imperativo de supervivencia espiritual. No se trata solo de no convivir con la mentira. Se trata de proteger el campo sagrado de su vida, donde solo lo auténtico puede crecer. Y en ese acto de protección silenciosa, en ese mirar con asco sin bajar al barro, se manifiesta uno de los poderes más nobles del zodiaco, el poder de no permitir que lo falso se mezcle con lo sagrado. El poder de custodiar, de guardar, de cuidar la belleza profunda de lo real. Porque hay batallas que no se ganan con la espada, sino con la raíz. Y en esa raíz está Tauro, inquebrantable, eterno, sembrando verdad. Aunque todo lo demás se disfrace. Aunque el mundo aplauda la máscara. Aunque el ruido oculte la esencia. Tauro sigue. Tauro sabe. Tauro es. En el silencio profundo del cosmos, donde las estrellas susurran secretos que solo los signos más antiguos comprenden, Tauro permanece como un testigo milenario de lo real, una presencia arquetípica que se mantiene firme cuando la humanidad se arrodilla ante la ilusión. En la vastedad del tiempo, donde los ciclos se repiten con formas nuevas pero esencias viejas, hay una constante inquebrantable, la necesidad de sostener el mundo desde la raíz, desde lo que no necesita disfrazarse. Tauro no solo representa esa raíz, la encarna, la encierra en su carne, la emana desde su vibración más densa hasta su conciencia más elevada.
Frente a la farsa emocional de los que se disfrazan de bondad para manipular o ser aceptados, la respuesta taurina no es una batalla frontal, sino un alineamiento con la tierra misma. Su naturaleza no permite que lo falso eche raíces. No porque lo ataque directamente, sino porque simplemente no lo alimenta. No le da su atención, su validación, su energía. Lo deja marchitarse en el vacío de su propia falsedad. Porque Tauro, en su sabiduría telúrica, sabe que todo lo que no tiene sustancia se desvanece tarde o temprano. El universo entero está diseñado para favorecer lo auténtico. Solo lo real perdura, lo demás es espuma de un momento, niebla fugaz. El desprecio de Tauro hacia los gestos falsamente nobles no es solo una reacción emocional o un juicio ético. Es una respuesta vibracional, una defensa del orden natural. El alma taurina es un instrumento de afinación cósmica. Sabe, sin necesitar pruebas ni explicaciones, que cuando algo no vibra en la frecuencia del corazón verdadero, debe apartarse. Porque el corazón de Tauro está hecho para la permanencia, no para el intercambio efímero. Está hecho para construir puentes reales, no para ser parte de pasarelas emocionales donde la bondad se convierte en un espectáculo. Dentro de la arquitectura sagrada del zodiaco, Tauro guarda el conocimiento de los ciclos de maduración. Él no necesita urgencia, no se deja arrastrar por la seducción de los gestos rápidos ni por las falsas soluciones. Sabe que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que vale, crece lentamente. Por eso, cuando alguien finge bondad como estrategia de ascenso, como forma de atraer simpatías o favores, lo que Tauro ve no es un triunfo social, sino una ruina disfrazada. Una cosecha podrida desde la semilla. Y no lo celebra, no lo envidia, no lo confronta. Simplemente se aparta, con la misma dignidad con la que una montaña deja que el viento pase sin alterarla. Tauro también representa la energía de la autosuficiencia emocional. No necesita ser validado por el otro para saberse íntegro. No necesita rodearse de simpatía social para sentirse en paz. Por eso su mirada cargada de asco ante la hipocresía no busca herir ni castigar. Es un espejo severo. Un recordatorio para el mundo de que existe otra forma de vivir, una forma enraizada, paciente, íntegra. Mientras otros construyen fachadas, Tauro levanta templos. Mientras otros recitan discursos huecos sobre valores, él los encarna en los gestos que nadie ve, en los actos cotidianos que no necesitan testigos para ser verdaderos. Esa energía constructiva no es pasiva ni sumisa. Es sagrada. Representa la alquimia más poderosa, transformar el tiempo y el esfuerzo en algo eterno. Frente al narcisismo disfrazado de bondad, Tauro ofrece presencia callada. Frente a la histrionización emocional, entrega consistencia. En un mundo que premia lo espectacular, él cultiva lo esencial. Y esa coherencia se convierte, con los años, en una fortaleza impenetrable. Porque quien vive desde la verdad no puede ser derribado por la mentira. Quien ha sido leal a sí mismo no puede ser dañado por la traición de los otros. Tauro no necesita exponer al que finge. Solo necesita mantenerse siendo. El tiempo hará lo demás. Desde la mirada mítica, Tauro es el custodio de lo fértil. Su vínculo con Venus no se limita a lo estético, sino a lo valioso, a lo que nutre. La energía taurina selecciona. No consume cualquier cosa, no permite que entre a su mundo todo lo que brilla. Examina, espera, intuye. Porque sabe que lo que entra por la puerta de su alma tiene el poder de moldearlo, de contaminarlo o de elevarlo. Y cuando lo falso intenta ingresar con ropajes de virtud, lo rechaza con una mirada firme, con una negativa contundente. En ese gesto, simple pero impenetrable, hay un acto heroico. En ese límite, hay una declaración espiritual: mi paz no es negociable. Tauro también enseña con el ejemplo. Su rechazo al fingimiento no lo convierte en un juez impiadoso, sino en un faro silencioso. No necesita predicar lo auténtico. Lo vive. Y quien ha estado cerca de alguien gobernado por esta fuerza cósmica lo ha sentido: la serenidad que emite, la solidez de sus decisiones, la ética silenciosa que guía sus pasos. Esa forma de existir es un regalo para el mundo. Porque en tiempos de confusión, alguien que se mantiene firme en su verdad se vuelve guía, se vuelve espejo, se vuelve raíz para los que han perdido el centro. Incluso cuando el dolor ha tocado su puerta por haber creído en la bondad de alguien que fingía, incluso cuando ha sido traicionado por quienes solo actuaban amor o lealtad, Tauro no se quiebra en su esencia. Se vuelve aún más profundo.
agradece la revelación. Y lo que otros llamarían amargura, en él se transforma en discernimiento. Porque cada herida se convierte en sabiduría. Porque cada decepción se traduce en una nueva capa de protección sagrada. Su alma, aunque herida, no se corrompe. Solo se fortalece. Esta es la epopeya de Tauro, sostener lo verdadero en un mundo de máscaras. No con violencia, sino con permanencia. No con gritos, sino con convicción. No con confrontación, sino con elección consciente. Y ese camino, aunque solitario, es majestuoso. Porque cada paso que da desde la verdad vibra con la resonancia eterna de la tierra que lo nutre. Y donde otros se pierden en juegos de apariencias, él camina recto, sin desvíos, sabiendo que cada paso construye algo que ningún fingimiento podrá jamás imitar. El legado de Tauro no está en las palabras que pronuncia, sino en la coherencia que respira. No necesita ser comprendido por todos, ni aceptado por las multitudes. Le basta con saber que su verdad florecerá, aunque tarde, aunque nadie lo aplauda, aunque lo llamen distante o frío. Porque en el corazón de la materia, en la vibración más profunda del cosmos, existe un lenguaje que solo los verdaderos conocen. Y es ese lenguaje el que Tauro habla, sin decirlo. Solo siendo. Solo permaneciendo. Solo encarnando, sin esfuerzo, la eternidad de lo auténtico. En las cámaras invisibles donde el zodiaco entabla su diálogo eterno con el alma humana, Tauro se revela como una fuerza ancestral que no necesita explicaciones ni justificaciones. Es la tierra antes del arado, la semilla antes de la flor, la voz antes del sonido. Su presencia trasciende la comprensión superficial de lo que significa ser fuerte o bueno, porque su esencia no vibra en la necesidad de parecer, sino en el poder de ser sin espectáculo. Y cuando el mundo se disfraza de bondad para obtener lo que no ha merecido, cuando los ecos de una moral fingida se propagan con la rapidez de un rumor, Tauro no corre, no grita, no debate. Solo observa. Y en esa observación se despliega una de las formas más sagradas del juicio, la mirada silenciosa del que ya entendió. Hay un plano oculto en la naturaleza taurina que no siempre se menciona, su relación con la lealtad como un principio estructural del universo. No como un valor romántico o social, sino como una ley de la materia. La lealtad para Tauro no es algo que se promete, es algo que se encarna. Por eso el fingimiento le resulta no solo despreciable, sino absurdo. Porque quien no es leal a sí mismo tampoco podrá serlo con el mundo. Y para Tauro, todo lo que no tiene raíz propia se convierte en polvo, por más brillo que tenga en la superficie. Frente a la falsedad vestida de virtud, no hay negociación posible, porque lo que está podrido por dentro, aunque se perfume por fuera, siempre termina contaminando. Tauro también es custodio de un tempo diferente, un ritmo sagrado que no se doblega ante el frenesí moderno. Este ritmo le permite percibir lo que otros no ven, la disonancia entre lo que alguien muestra y lo que realmente vibra. Y esa capacidad no se desarrolla desde la sospecha, sino desde la autenticidad. Solo quien ha vivido desde la coherencia puede detectar la incoherencia sin confundirla con error humano. Tauro no exige perfección, exige verdad. Porque puede aceptar lo roto, lo herido, lo confuso, siempre que se muestre tal cual es. Lo que no puede abrazar es la falsedad revestida de bondad, el gesto calculado, la sonrisa que encierra veneno. Desde la perspectiva del alma, Tauro representa el ancla que impide que el espíritu se extravíe entre las formas vacías. Su constancia es una oración silenciosa al orden natural, y esa constancia le da una fuerza que no necesita violencia. Es el poder del que sabe esperar. Del que no cede a la desesperación. Del que construye donde todos destruyen. En tiempos donde el disfraz ha reemplazado a la desnudez del ser, donde el gesto vale más que la intención, Tauro se convierte en recordatorio vivo de que lo más valioso no se ve, se sostiene. En el plano mitológico, la energía taurina se asocia al Minotauro, criatura incomprendida, encerrada en un laberinto por su diferencia. Pero en lugar de ver en esa figura una monstruosidad, puede leerse como símbolo del alma auténtica atrapada en estructuras sociales que no toleran lo genuino. Tauro, al igual que el Minotauro, guarda en su interior una fuerza colosal, a veces temida, a veces malinterpretada, pero que tiene una misión clara: mantener viva la verdad cuando todo alrededor ha sido falsificado. Y para ello, a veces es necesario el aislamiento, el retiro, el límite contundente. No porque se odia al otro, sino porque se protege el fuego interno de ser consumido por la máscara ajena. La energía de Venus, regente de Tauro,
no es solo dulzura o belleza, sino poder magnético, capacidad de atracción desde lo auténtico. Tauro no seduce, atrae. No persuade, convence con la simple fuerza de lo que es. Y ese magnetismo natural irrita profundamente a quienes viven desde la apariencia. Porque mientras ellos necesitan fingir para ser aceptados, Tauro es aceptado sin pedirlo, simplemente por habitar su verdad. Esa diferencia genera incomodidad. Porque en la presencia de alguien auténtico, toda simulación queda expuesta. La energía taurina no desenmascara al otro con palabras, sino con existencia. También hay en Tauro una sabiduría ancestral del cuerpo. Su contacto con lo sensorial le permite percibir cuando algo no vibra bien, cuando un abrazo es vacío, cuando una palabra es una estrategia, cuando un acto solidario es una trampa emocional. Su cuerpo se resiste, su piel lo siente. No necesita pruebas ni argumentos. Su instinto, afinado por siglos de conexión con lo real, le susurra la verdad antes que la mente llegue a comprenderla. Por eso muchas veces se aleja sin explicaciones. No porque sea frío, sino porque su alma ya supo. Y cuando el alma sabe, el cuerpo obedece. El camino taurino no es fácil, porque lo auténtico siempre incomoda. La coherencia es un espejo insoportable para quienes han hecho de la falsedad un estilo de vida. Por eso muchas veces Tauro es tildado de terco, de insensible, de distante. Pero eso no lo detiene. Porque su fidelidad no es a la imagen que los demás tienen de él, sino a su propio eje. Y mantenerse fiel a ese eje, cuando todo alrededor se derrumba, es el acto más épico que puede realizar un alma encarnada. En un tiempo donde los vínculos se fragmentan por falta de verdad, donde los afectos se venden al mejor postor emocional, Tauro se convierte en templo. Su constancia no solo sostiene su vida, sostiene también a los que han perdido dirección. Porque estar cerca de su energía es recordar que aún existen formas de vivir donde la palabra vale, donde el gesto tiene peso, donde la presencia es más fuerte que la intención. Es recordar que no todo está perdido. Tauro enseña, con su sola respiración, que lo más valiente no es gritar la verdad, sino vivirla. Que lo más revolucionario no es denunciar la hipocresía, sino no formar parte de ella. Que lo más transformador no es convencer a los demás, sino permanecer uno mismo. Y en esa permanencia, silenciosa, firme, casi estoica, se gesta una revolución profunda. Porque cuando uno solo se mantiene fiel a lo real, inspira a otros a hacerlo. Cuando uno solo vive desde el centro, cambia la frecuencia del entorno. Así se mueve Tauro por la vida, sin necesidad de aplausos, sin urgencia por explicarse, sin ansiedad por agradar. Su sola existencia es una declaración espiritual, un acto de resistencia luminosa frente a la simulación colectiva. En su rechazo profundo a la falsedad hay un mensaje antiguo, casi olvidado: el alma no necesita fingir para ser amada. Solo necesita ser. Y quien lo entiende, ha tocado el misterio. Y quien lo vive, ha entrado en la eternidad.